buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la edición de hoy contándoles que vamos a hablar de gente que llega y gente que se va. Estamos hablando de, por supuesto, Patricia Benavides y también del presidente del Congreso, porque el presidente del Congreso se va de una acusación fiscal. El señor Acuña también ha anunciado que algunos también se van de su entorno. Y, por supuesto, vamos a hablar de los acontecimientos en la frontera entre Perú y Colombia. Va a estar con nosotros el líder del Partido Popular Cristiano, Javier Bedoya, para hablar de la reorganización y reinscripción del partido y, por supuesto, de la alianza que están conformando para llevar como candidato presidencial a Roberto Quiabra. De todo esto va el programa, pero antes recordarles que pueden participar e interactuar con nuestro programa como todos los días, martes y jueves, si tenemos las preguntas de ustedes. Muy bien. Antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos, por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exíjate, innova, UPC. Muy bien, y vamos con lo que fue la noticia más sorprendente ayer, porque vino de la Fiscalía, y no me refiero a Patricia Benavides, me refiero al fiscal Tomás Aladino Gálvez, que le ha archivado toda la denuncia por violación sexual al presidente del Congreso, al señor José Gerí, aunque ustedes no lo crean, ahí está. Fiscalía archiva denuncia por violación sexual contra el presidente del Congreso. ¿Y quién la archiva? Tomás Aladino Gálvez. Fiscalía Suprema de Familia del Ministerio Público. Ha dicho que como la señorita no pudo identificar a José Gerí, porque claro, la habían dopado, y cuando ella se despertó con el polo mojado al lado de ella, de José Gerí, eso no basta. Y que al otro imputado, ¿no es cierto?, lo van a seguir, por supuesto, investigando en una fiscalía correspondiente a Canta, ¿no? Pero el señor presidente del Congreso, ya está, ya le archivaron todo. ¿Quién le archiva? Tomás Aladino Gálvez. ¿Ah? Al cual le han archivado todo en el Congreso también, ¿no? Pobre víctima, de verdad. Bueno, así es el Perú, pues. Primer acto del señor Tomás Aladino Gálvez, archivarle la acusación de violación sexual al presidente del Congreso. Y hoy el presidente del Congreso dirá, perdón, contra mí no hay nada, por si acaso. Hay un proceso por enriquecimiento ilícito, ¿no? Pero violación, yo no, de ninguna manera. Si ustedes repasan los acontecimientos narrados por la prensa ese día, tendrían otra impresión. Las víctimas en el Perú, qué difícil la tienen, ¿no? En fin, Patricia Benavides ahora sí regresó al Ministerio Público, pero no va a ir al Jurado Nacional de Elecciones. En la Junta de Fiscales Supremos se propuso, ahí tenemos por favor la nota, se propuso que Patricia Benavides vaya al Jurado Nacional de Elecciones. Así lo propuso la fiscal de la Nación, Delia B. Espinosa. Pero esto se somete a una votación. Y fueron 5 votos en contra y 1 a favor, el de la fiscal de la Nación que lo propuso, ciertamente. ¿Por qué lo propuso así Delia Espinosa? Bueno, porque cuando ella llega a la Fiscalía Suprema, nombrada por la Junta Nacional de Justicias, la que organiza que la manden al Jurado Nacional de Elecciones es Patricia Benavides. Y está 1 año en el Jurado Nacional de Elecciones de Delia Espinosa, litigando, pidiendo, ¿no?, que no le tocaba, que le tocaba a otro, etc. Parece que ayer el resto de sus colegas dijeron no podemos hacerle eso al proceso electoral peruano, es muy grave y bueno, que se quede en el Ministerio Público. ¿A dónde?
Ahora, eso sí depende de Delia Espinosa. Y no hay mucho sitio. Puede ir a una fiscalía anticorrupción. Disculpen que tosa, pero anticorrupción. Miren, como decía ayer el titular de la República, Patricia Benavides regresa en medio de cuestionamientos. O sea, en medio de cuestionamientos muy complejos. La sonrisa era ayer que no le cabía en la cara. Pero, claro, como diciendo, lo logré, pero los cuestionamientos siguen intactos, ¿ah? No se ha movido ninguno. ¿Es una fiscal que pueda ser creíble? Yo creo que no. A ver, hay prueba de tráfico de influencias con el Congreso de la República para archivar una resolución en beneficio de congresistas a cambio de que inhabiliten a su colega hoy en la Junta de Fiscales Supremos, Zoraida Ábalos. Eso está probado, que ella traficó influencias, gestionó la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Para empezar, que gestionó la salida de Betsabe Revilla, la presionó para que por dignidad renunciara, cuando la saca de la investigación de su hermana. Entonces, ya lo sabemos. Para no hablar de sus tesis, por decirlo menos. Las tesis voladoras que nadie encontró, que parece que el Ministerio Público sí las ha encontrado. El propio Ministerio Público sí las tiene. Los cuestionamientos están ahí, intactos. Y esos procesos penales tienen que continuar, claro, no con este Congreso, donde le van a archivar todo. Porque yo te archivo y tú me archivas. Si no, vean el caso del presidente del Congreso. A las pruebas me remito. Tú me archivas, yo te archivo. Todos nos archivamos. Muy bien. César Acuña, gobernador de La Libertad, tuvo una conferencia de prensa ayer y dijo que Juan José Fort se va. Ese sí se va. ¿No les digo? Una llega y el resto se van. Juan José Fort se va. Alianza para el Progreso lo ha expulsado, ha dicho César Acuña. Dijo en la conferencia de prensa, me acaban de informar que ya lo han votado el partido. Según Acuña, ya lo había separado del gobierno regional, pero ya lo votaron del partido. Que el proyecto Procompite va a continuar con otras normas, por supuesto, porque ha sido anulado, pero está claro que esta vez Acuña sí ha entendido que una persona muy cercana a él, que era su gerente, estaba involucrado claramente en el cobro de coimas. Un empresario pagó 25.000 soles, otros 5.000 soles, y todos están en el reportaje de este domingo de Cuarto Poder. O sea, estamos hablando de gente que ha pagado para ser beneficiado en un proyecto que promueve a los emprendedores de La Libertad. Y les entregaba dinero, fondos para comprar maquinaria, para comprar, no sé, insumos, etcétera. Y eran lo que se tiene que repartir unos 60 millones de soles. Entonces, claro, te cobraban, ¿no?, una alita. Y los que pagaron han salido a reclamar. ¿Cómo les van a anular el concurso? Si ya pagaron. Últimamente está pasando esto que es bien curioso, ¿no? Coimeros que salen a reclamar por su coima. Dios los bendiga, porque gracias a ellos conocemos todo el tinglado de corrupción. Pero es curioso, ¿no? O sea, si yo he pagado, ¿por qué no me han servido? Pues, ¿no? No es el primer caso ni será el último. Muy bien. Y hablando de coimas y hablando de cosas raras, yo les contaba que esta empresa de la señorita Lucero Coca, que ha sido beneficiada inicialmente por el gobierno regional de La Libertad, en más de 300 millones de soles, había pasado a tener un beneficio de más de 500 millones de soles, incluyendo al gobierno regional de Junín y al gobierno regional de Loreto. Pues ahora, una empresa que le daba a la de Lucero Coca, la calidad de tener experiencia, pero solo le sumaba 1% del consorcio, también va a ser investigada. Miren ustedes, la Contraloría está hablando de, en total,
765 millones bajo sospecha de corrupción. La empresa de la señorita Lucero Coca se llama LCIS Constructora, Consultora y Servicios, ¿ok? Pero esta joven de 23 años, que no tiene ninguna experiencia en la materia, ¿no es cierto?, ya está involucrada ella y uno de sus asociados en un consorcio en una investigación de 765 millones de soles. Gobiernos regionales todos, ¿ah? La Libertad, Loreto, Junín. Impresionante. Para que vean, no es poca cosa. Y antes de irnos a la pausa para hablar de Colombia, tenemos que hablar de alianzas electorales. También unos se van y otros se quedan, pero esta vez se van. Todo parece indicar que la alianza Ahora Nación Salvemos del Perú, suspendida ayer por el Jurado Nacional de Elecciones, no podrá inscribirse antes del 1 de septiembre, cuando vence el plazo final con todas las impugnaciones, ¿ok? Lamentablemente, Salvemos el Perú tiene, hay que decirlo, un conflicto interno. Ese conflicto interno pasaba porque Salvemos al Perú tenía que hacer unos trámites por los cuales tenía que inscribir a sus directivas, ¿ok? Esta inscripción de diversos directivos no se había concluido y por lo tanto no había, digamos, poderes para inscribir la alianza por parte de Salvemos Perú. Salvemos Perú, si no lo recuerdan, es el partido al que pertenece Mariano González, Rudecindo Vega. Tiene otro propietario, pero parece que había un conflicto interno sobre si hacer o no hacer una alianza con López Chau. Había un sector que la quería hacer, tenía los poderes para hacerlo y por eso se presentó. Y otro sector que dijo, no, nosotros no queremos esa alianza. Al final no va a haber alianza. Pero ambos partidos, por supuesto, tienen expedito el derecho de postular. Hay otras imputaciones, hay otras tachas a otras alianzas. Vamos a hablar de eso más adelante con el doctor Bedoya, que va a estar con nosotros para hablar de la Alianza Unidad Nacional. Muy bien, vamos a la pausa, pero tenemos una mención también a esta hora. Y nuestro auspiciador es Perú Conectado. Gracias a Perú Conectado exploramos cómo la red móvil se transforma para la llegada del 5C y el impulso del desarrollo digital en el país. En el siguiente video, Omar Urteaga, jefe del despliegue de acceso móvil de Movistar, nos brinda más detalles. Perú Conectado cuenta con el respaldo de American Tower e Integratel Perú. ¿Cuáles son los avances de la nueva red móvil Movistar? En julio hemos alcanzado las 1.200 estaciones base renovadas. Más del 50% del tráfico en Lima y casi el 100% del tráfico en Trujillo cursa a través de la nueva red móvil Movistar. 4 millones de usuarios experimentan una conectividad superior en Lima y Trujillo y actualmente venimos renovando estaciones base en Arequipa, Piura y Chiclayo, llevando estos beneficios a dichas ciudades. El Perú cada vez más conectado. Muy bien, y los incidentes en la frontera entre Colombia y Perú continúan. Ya se supo ayer quién fue el angelito que fue a poner una bandera de Colombia en territorio peruano. Se trata de un candidato a la presidencia de nombre Daniel Quintero. Daniel Quintero es una persona vinculada o cercana a Petro, eso es lo que dicen todos los medios colombianos, aun cuando postula la presidencia por otro partido político. Se grabó un TikTok, puso humitos de colores de la bandera colombiana, se grabó elizando, ¿no es cierto? Hizo un show para TikTok y dijo que estaba defendiendo la patria, luchando por la patria en territorio extranjero. Estuvo de suerte, ¿ah? Porque si la Marina o el Ejército lo encontraban, se lo llevaban detenido. Y se lo llevaban detenido por invasión en territorio extranjero. El hombre estaba organizando una invasión él solo, ¿no? Es uno de estos personajes de la política. Nosotros también tenemos los nuestros. Hermanos colombianos, no se preocupen, los entendemos perfectamente. Payasitos así también tenemos acá. No hay ningún problema. Pero como dicen en mi pueblo, amarren a su loco, ¿no? O sea, de verdad. Yo voy con una bandera peruana y me paro, no sé, en algún lugar que yo crea de Chile, de Bolivia, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, que es peruano, y comienzo a gritar que esto es peruano. Es absurdo.
Se trata de promover nacionalismos baratos. De eso ya hemos visto en el Perú varias veces, ¿ah? Y con Chile ni se diga, pero ni se diga. ¿Ya? Lo hemos visto. ¿No se acuerdan cuando Ollanta quería invadir Chile? Cuando era candidato en 2006. ¿Ah? Después aprendió. Pero así no se hacen las cosas, pues. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Estamos en un año, como dicen, preelectoral. Y Gustavo Petro está utilizando un conflicto en la isla que se llama chinería, ya no sé cómo corregirlo a mis amigos de la República, chinería, en donde queda el pueblo de Santa Rosa de Loreto. Quiere utilizar esto en año electoral. Eso es, no es más que eso. Entonces, acá en el Perú, nuestra Cancillería, que tiene que ser lo más profesional posible, tiene que, digamos, controlar los embates de todos los que rodean a Petro, repitiendo algo que es absolutamente falso, porque es una mentira, y contestar con la firmeza que te da el derecho internacional. Pero ahí no quedó la cosa. Ayer la Policía Nacional tuvo que intervenir a 2 topógrafos, estaban solos, haciendo mediciones con GPS y con algunos instrumentos satelitales. Ellos dijeron que no sabían que tenían que pedir permiso, que los había mandado una empresa constructora, pero estaban en pleno territorio peruano levantando mediciones. ¿Para qué? Y no dijeron cómo se llama la empresa y hasta esta mañana continúan detenidos. Tienen que confesar para quién trabajan, quién los ha enviado. Digamos, tenían pinta de espías. ¿Qué empresa constructora va a construir algo en la isla Chinería? A ver, cuéntenme, por favor, para mandar a 2 topógrafos a hacer levantamientos. No. Es evidente que hay alguien interesado en el Estado colombiano por verificar las mediciones que son bien fáciles de verificar para el Estado peruano. De todo esto hay mapas. La frontera con Colombia ya está delimitada hace décadas. Nunca ha habido un problema de ninguna naturaleza. El río Amazonas se mueve, sí, se mueve, como todos los ríos en la Amazonía. Y efectivamente Leticia podría quedarse sin acceso al Amazonas o un acceso muy lejano al Amazonas. ¿Eso se tiene que resolver? Por supuesto que se tiene que resolver. Pero no se trata de invadir territorio peruano. Tienen que estar re locos en Colombia si creen que el Perú se va a quedar mirándolos mientras invaden territorio peruano. Lo único que han logrado es, hay que decirlo, mejorar la presencia de militares y Marina de Guerra. Lo que están haciendo las Fuerzas Armadas de Perú y Marina de Guerra es reforzar toda la zona. Porque mañana entra otro candidato presidencial, otra bandera de Colombia, y así vamos a estar hasta que Colombia tenga elecciones. ¿No es cierto? Yo reitero lo que les dije ayer. El presidente de Colombia ha insultado al Estado peruano. Nos ha dicho invasores, usurpadores, violadores de un tratado internacional. Esas son acusaciones muy serias en el derecho internacional y las va a tener que probar. Así como él no quiere y ha dicho que va a denunciar a cualquiera que diga que está involucrado en el asesinato del senador Miguel Uribe y que los va a denunciar a todos, bueno, el Perú también tendría que denunciarlo internacionalmente por hostilidad, por insulto. Y presumo que la Cancillería debe estar estudiando cuáles son las mejores vías para hacer eso. Porque es inaceptable lo que está haciendo Petro con el Perú. Inaceptable. Ya se ha metido varias veces en política interna peruana para defender a Pedro Castillo, su amigo, muy bien. Ya hemos retirado embajador en Colombia. Colombia retiró embajador en Perú. Pero se trata ahora de soberanía nacional y creo que excede todos los parámetros. El Perú tiene que seguir reforzando su frontera gracias a que hay actividad en la zona y que los pobladores saben perfectamente quién es quién. La Marina y el Ejército está muy avisado. Gracias a los transportistas fluviales saben perfectamente quién entra y quién sale. Piensen ustedes que Santa Rosa no tiene más de 3.000 habitantes. Saben perfectamente quién viene de Brasil, quién viene de Colombia, quién es peruano. Y por eso, por ser una frontera viva, con gente, con servicios, etcétera,
se puede responder mucho mejor, lo que prueba nuevamente que ese territorio siempre ha sido peruano. Y siempre ha sido, y aun cuando nunca hubiera sido peruano, las coordenadas están clarísimas, están fijadas en un tratado. Reitero, Tratado Salomón-Lozano, guerra con Colombia, protocolo de paz de 1934. Ahí quedaron fijados los límites. Y dicho sea de paso, el Perú perdió Leticia. No sé qué cuentito les han contado los colombianos, ¿ya? Pero el Perú perdió Leticia. O sea, Perú salió perdiendo, por si acaso, ¿eh? Territorialmente, en metros cuadrados, Perú salió perdiendo. Y claro, los colombianos hablan de Panamá, ¿no? Ya, ese no es lío nuestro, por si acaso. Si perdieron Panamá, lo perdieron mucho antes de trompearse con nosotros. Pero Perú salió perdiendo, ojo. O sea, no es que nos regalaron territorio colombiano, para nada. Que Colombia necesita, reitero, una salida al Amazonas en Leticia. Tiene todo el río Amazonas para salir, ¿eh? Por si acaso. Todo el recorrido del Amazonas está ahí para que puedan salir directo. Pero necesita una salida en Leticia porque ya está ahí la ciudad. Perfecto. Todo eso se puede conversar. Pero no me organizas una invasión de a uno con una bandera, ¿no? Un poquito de sentido del ridículo, por favor. Muy bien, nos vamos a la pausa. Rezamos con Javier Bedoya, él es el secretario general del PPC. Vamos a hablar de varios temas electorales y, por supuesto, de la reorganización del partido y lanzamiento de la campaña a través de la Alianza Unidad Nacional. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el Perú, 55 pueblos originarios, 51 amazónicos y 4 andinos, conservan saberes ancestrales sobre biodiversidad, territorio y equilibrio con la naturaleza. A pesar de su valioso aporte, muchas comunidades enfrentan desafíos estructurales, acceso limitado a salud, educación, justicia e infraestructura. En varios casos, no cuentan con títulos de propiedad y sus territorios enfrentan presiones externas no reguladas. Y quienes defienden sus derechos suelen enfrentar estigmatización y falta de protección. Por eso, es clave garantizar seguridad jurídica, acceso a servicios y participación activa en decisiones que los afectan. El Censo Nacional 2025 representa una oportunidad importante para visibilizar sus realidades y fortalecer las políticas públicas con datos confiables y representativos. Con reconocimiento legal, participación efectiva e información precisa, podremos cerrar brechas históricas y avanzar hacia un país más justo y diverso para todos. Bueno, vamos a conversar con Javier Bedoya. Estábamos leyendo acá una solicitud de intervención urgente porque se están presentando tachas maliciosas. Y esta solicitud está presentada por dos partidos políticos, tanto por el PPC como por la alianza que representa Fiorella Molinelli, Fuerza y Libertad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Rosa María. Vamos a ir a las tachas en un instante, pero quería preguntarle primero por la Alianza Unidad Nacional. Es un nombre ya usado, ¿no?, por ustedes, Sí. pero no con un final muy feliz. ¿Por qué regresar al nombre Unidad Nacional? Bueno, el nombre es bonito, el nombre está registrado en Indecopi bajo el PPC. No fue tampoco nada feliz, ¿no? Con Unidad Nacional en el año 2001 sacamos 24% con Lourdes Flores. Igual en el 2006, en el 2010 no nos fue mal en las municipales. Es un nombre que siempre está a disposición del PPC y las alianzas que quieran conformar. Yo lo recuerdo ya por el final con Castañeda Locio, ¿no? Que Castañeda quería zafarse de la alianza, como ir al lugar, y por eso digo, no fue muy feliz, ¿no? Bueno, claro, él entró con Unidad Nacional y después ya se religió con Solidaridad, ¿no? Claro. Pero fue, digamos, una conducta de Castañeda de abandonar la alianza y el proyecto político que en realidad le veíamos, o sea, se había originado en Unidad Nacional, ¿no? Y él ya lo hizo con Solidaridad. Y la última vez que fueron en alianza con el APRA, eso sí fue un naufragio, ¿eh? Sí. Bueno, a todas luces en este momento fue un error. No, eso no lo podemos evitar, no lo podemos negar. Fue una concepción de avanzada, ¿no? Entre los socialcristianos y los socialdemócratas. O sea, tenía una lógica muy ideológica del siglo XX. Correcto.
que había funcionado muy bien en Chile, con Claro, pero el siglo con la XX. claro, con la Pero concertación. usted es más joven y sabe que el siglo XXI es completamente Bueno, distinto. pero en Alemania, por ejemplo, los socialcristianos se han juntado con los socialdemócratas Sí, para conformar gobierno. pero Claro, con otro espíritu, ¿no? correcto. Lo que pasa es que acá no hay muchas, o la gente no se vincula mucho con ideologías ni con doctrina. Bueno, el ¿no? PPC siempre ha estado en alianza, Sí. siempre. O sea, con Acción Popular. Ustedes no habían nacido. No, pero Este- en realidad ahí fuimos como PPC en el 80 y apoyamos a Acción Popular en el gobierno Claro. para darle mayoría en el Senado. En el 85 sí fuimos con Convergencia, con Claro. el movimiento de bases ayistas, y el PPC. En el 90 con Fremo. con ¿no? Acción Popular. Con Acción Popular y Libertad. Y en el 2001 con Unidad Nacional, 2006 Claro. con Unidad Nacional. Por eso le digo, siempre han tendido a esta idea de ir en alianza, pero no los ha llevado a poner un presidente nunca. No. No. A ver, siempre ha habido este problema y todo se origina en realidad del descrédito que sufre la clase política en los 80 Así es, con por García 1, y que Fujimori se encarga de destruir la institucionalidad partidaria. Recordarás partidos pues, tradicionales. Así es, recordarás que cada elección él conformaba un partido político, etcétera, etcétera. Entonces los partidos políticos desde entonces nunca levantaron cabeza, y esa es la verdad. Y que ha generado todo esto, que finalmente partidos políticos como el PPC vea la necesidad de juntarse con otros partidos que Claro. ocupan el mismo espectro político, de tal forma de ir juntos a una elección y no atomizar el voto. Claro. Ahora, ese esfuerzo no tuvo final feliz tampoco en esta oportunidad, porque si uno ve los 37 partidos, yo ubico más o menos 10 que están en el mismo espectro político Sí, del más o PPC. menos, más o menos. 10 o 12, ¿ah? 15, Sí, sí, gobierno. sin ningún problema. Sí. Incluso algunos que están hoy día en el Congreso de la República. Entonces, no se pudo. No. No se pudo. Todos quieren tener su propio candidato. No, nosotros iniciamos conversaciones con todos esos partidos políticos en el año 23. El 2 de mayo de 2023 fue la primera reunión, porque me acuerdo clarito, propiciada por el PPC, fueron todos los partidos políticos, todos. No con miras de hacer una alianza, sino de conversar y ver qué se podía hacer en ese momento en que Castillo estaba como presidente, pensando en el país. Debe ser el 22, porque el 23 ya no estaba. El 23 ya no estaba correcto, El pero 22. veníamos de esa crisis. Pero las Claro. reuniones empiezan el 2 de mayo del 23, me acuerdo clarito. Ajá. Y fueron conversaciones muy interesantes, y de ahí inclusive hemos sacado papeles de trabajo, pronunciamientos conjuntos en temas de seguridad ciudadana, ahora viene uno del agua, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que cuando ya veníamos a hablar de alianzas el año pasado, ahí es donde finalmente nos dimos con la realidad. No vimos esa misma intención en Parece distintos ser, partidos le políticos. explico que el planteamiento de todos es, vamos todos a esta competencia y en segunda vuelta nos organizamos. Sí, era un poco la respuesta que ha recibido con todos los partidos políticos, porque la Comisión Política del PPC me encomendó a mí llevar a cabo estas negociaciones, Ya. y finalmente esa es la respuesta que yo siempre encontré. No veamos en la segunda vuelta, después ¿A de quién las elecciones, apoyamos? a ver, ¿quién apoyamos y qué podemos hacer juntos Si en el hubiéramos Parlamento? tenido ¿no? paso, las primarias, eso se hubiera resuelto terminando las paso. Correcto. Lamentablemente, con 37 partidos es imposible y nuestra primera vuelta va a ser las paso. El problema es que eso va a ser lo que nombre al próximo Congreso. Y era lo que finalmente nosotros no queríamos. O sea, 37 partidos o 43 en su momento iba a generar que el presidente sea elegido con la votación de primera vuelta, que es la verdadera, con 9, 8, 10%. Y que los partidos, y que probablemente pasen la valla 5 o 6 partidos que tampoco tengan más de 6 o 7%. Exactamente. Entonces, no queríamos eso. Existe, obviamente, hay gente que van a pasar 6 partidos, hay gente que cree que va a pasar más y va a generar una atomización. Yo creo que al final, como no hay partidos políticos en el país, lo cierto es que independientemente del partido con el que tú vayas, lo que va a ocurrir es el fraccionamiento normal que ocurre en todo parlamento. Llegó el parlamentario con el voto preferencial, cree que es dueño del curul. Mira, ya sabes que ya no me entusiasma este proyecto político y me voy a conformar bancada con otras personas que están Así en la es. misma nota que yo, Así es. ¿no? Y eso se ha visto en los últimos años. Y el problema de eso, lo más grave que yo encuentro en este Congreso, que ha llevado eso al límite, es que lo que prima no es el interés de una colectividad partidaria, no sé, ustedes son, no sé, pues, seguidores de la doctrina social de la Iglesia, ya.
Bueno, eso ya es irrelevante. Lo que me interesa es mi proyecto particular Sí, con claro. otros proyectos particulares que se alinean con el mío. Así Son, es. es un conjunto de intereses particulares y ese conjunto de intereses particulares no representa a la sociedad peruana. Así es, Ese- totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué puede hacer el PPC, que es un partido antiguo, reestructurado además? Ahora sí tienen una militancia, digamos, la que es, Así no la es. histórica, sino la que es lo bueno de la reescripción. Sí. Tienen sus 25.000 miembros. ¿Cuántos tienen ahora? 41.000. 41.000. Sí. Pero son los que son porque se han reescrito los últimos 2 años. Y son los pepecistas de toda la vida y unos nuevos porque son los que finalmente han puesto el hombro, han ayudado a la restricción de determinadas provincias, han puesto locales partidarios. O sea, es la gente realmente, la camiseta, gente de camiseta, es lo que hay. Pero es lo que hay. Claro. Es lo que hay en este momento. Eso es lo que hay. Con lo que hay, ustedes han perdido muchísimos cuadros buenos que se fueron a otros proyectos políticos también. Desde hace décadas, además, viene sucediendo el Un fenómeno. poco también por lo que comentas tú, ¿no? Buscaban Ajá. su propio proyecto personal y de repente no tenían la paciencia de esperar en un partido, digamos, institucional, que tenía sus tiempos, sus momentos, y se fueron. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Por ejemplo, pues qué sé yo, tipo Alberto Andrade, que creo que fue el que más destacó, pero otros que se fueron y que finalmente tampoco considero mayormente mucho fuera del PPC, ¿no? Pero sí, es verdad, mucho talento se fue del PPC. Y ese es un poco lo que hemos tratado de recobrar con la gente de plan de gobierno que lidera Carlos Lejos hoy en día. Pero por la pregunta que uno se tiene que hacer, además del proyecto propio, ¿no? Es ¿por qué se van? O sea, ¿por qué se va Marisol Perestello, ¿no? Un cuadro importantísimo del partido, ha sido presidente del partido. O hace algunos años ante los Flores Arauz. O sea, ¿por qué se van? Porque no encuentran espacio. O porque la dirección del partido es una dirección que no lleva a ninguna parte. Yo creo que en el fondo cada uno de esos casos en particular y mucho más siempre tienen algún caso en particular, pero Claro. yo creo que en el fondo cada uno buscaba su propio espacio político, ¿no? Y Pero ¿por qué no hay espacio político yo, en el PPC? yo creo que sí lo hay, es cuestión de esperar, es cuestión simplemente de que te llegue tu momento, pero hay gente hoy en día que quiere quemar etapas y saltar a la palestra y ya ser candidato presidencial o armar su propio proyecto político y personal y no entienden pues que en un partido político como el PPC en su momento en los 80s, 90s, pues tenía también una serie de generaciones arriba, abajo y que poco a poco se les estaba dando espacio, ¿no? Ahora, digamos, no hay duda que Luis Bedoya Reyes le dio espacio a todo el mundo, ¿ah? O sea, se retiró muy temprano y dijo, bueno, ahora todos tienen que sacar adelante el partido. Eso no es una crítica a él, particularmente al fundador. Pero sobrevivir al fundador es bien difícil para un partido. Sí, Mire usted el claro. Partido Aprista, o sea, ¿no? Tuvieron a Alan García, que fue un líder que, digamos, tomó la posta allá en la torre, pero en el PPC, ese líder que hereda Bedoya, porque Lourdes Flores no pudo llegar, No. por 1000 razones. Pero ¿Quién es? Lourdes no hay que quitarle mérito, porque No, bueno, Lourdes llegó a segunda vuelta. no y sacó más votación. Perdón, llegó en tercer lugar, siempre Sí, es la- sí. tercer lugar, nunca Sí, llega a segunda vuelta. aunque eso es cuestionable, pero bueno, ya es cuestión del pasado. Pero lo cierto es que Lourdes sacó una votación sumamente importante, que inclusive Luis Bedoya Reyes no la sacó. Claro. ¿No? No, pero en votos sí, Yo creo que probablemente. Lourdes llevó al PPC, Unidad Nacional, PPC, como quieras llamarlo, porque Lourdes es PPC, a una votación que ni el presidente fundador lo llevó, ¿no? Lo que pasa es que Lourdes todavía está en la etapa de un poco de consagrarse, es joven, todavía está en la palestra política. Ahora, les pregunto eso, ya no somos tan jóvenes, ¿ah? Porque justamente están llevando, o sea, se reinscriben, hacen este esfuerzo enorme y llevan a un invitado como líder político. Correcto. ¿Ya? Llevan a Roberto Quiabra, con todos los méritos que él pueda tener. No pudieron producir un líder para esta elección. No. A ver, el PPC, y en esto soy honesto, yo lo he dicho varias veces, y yo de alguna manera me alejé también del partido porque tampoco me dieron mi espacio Claro. en el partido por distintos motivos que no viene al caso de decirlos. Yo creo que el PPC en los últimos 10, 15 años, desde la época de Raúl Castro, entró en una guerra fratricida interna espantosa Sí, es verdad. entre el bando del señor Bengolea y el bando del señor Raúl Castro. Castro, que duró 10 años. Eso empezó a destruir el partido por dentro, ¿no? Y mucha gente se fue porque no quería participar en esto, la gente estaba harta, y esto se vio afuera también y impactó también en los resultados electorales.
A eso le sumas pues decisiones que ahora son a todas luces equivocadas, como la alianza con el APRA, posiciones también como la del mismo Alberto Bengolea, equivocadas políticamente, y creo que también de Marisol Perestello en su momento, que si bien no esté mal, y yo Claro, siempre se son lo digo, difíciles tomar. pero, claro. pero ella tenía una posición o una interpretación de la doctrina distinta o la que históricamente tenía el partido. Y eso descolocó mucho el partido, ¿no? De ponerlo en un Ahora, más espacio de bien, centro-derecha a un espacio de centro-izquierda. Claro, ¿no? ustedes son un partido que ha tenido mucho problema con su perfil. Digamos, le voy a decir algo que puede sonar duro, ¿no? Se ha fujimorizado. Esa es la crítica. Cuando Lourdes Flores sale a defender la tesis del fraude como abogada personal de Keiko Fujimori, lamentablemente Lourdes Flores evidentemente no actúa a nombre del PPC, pero es el PPC, como usted ha dicho, está plenamente identificada con el PPC. Entonces el PPC se une al fujimorismo. Y al unirse al fujimorismo ustedes pierden completamente el perfil y probablemente eso les pase una cuenta muy grande en esta elección. Bueno, en realidad esa cuenta se nos pasó en los 90. Lo cierto es que el Fujimori agarró las banderas que eran del PPC, que fue las que llevó Vargas Llosa en realidad en el 90, pero que eran las tesis Perdón, del PPC. pero le digo una cosa, las banderas del PPC en los 80, cuando yo estudiaba en la universidad, eran la defensa de los derechos humanos. Sí, eran otros tiempos. Esa era la bandera clarísima del PPC. La defensa de los derechos humanos Me refiero establecidos más- en la me Constitución. refiero más en el tema En el tema económico. económico vino después, pero era un partido realmente social cristiano. Defendía los derechos humanos, defendía la doctrina social de la Iglesia. Ese era el centro del pensamiento doctrinario del PPC, de la democracia cristiana en el mundo. Luego hubo un cambio hacia una derechización mucho más radical y luego ya finalmente terminaron absolutamente cercanos al fujimorismo, como seguir a la líder Keiko Fujimori en una elección en la que además habían salido muy mal, habían perdido, digamos, había pasado el APRA, pero Pero nosotros no llevamos parlamentarios, sí. así es, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, A ver. ¿por qué se fujimorizaron? Ese es un error gravísimo. Como te digo, yo creo que, o sea, en el Perdieron su tema de derechos perfil. humanos creo que se dio la batalla en el Congreso. Ahí estuvo Lourdes, estuvo Antero, estuvo el mismo Javier Barrón. En fin, hubieron gente en esos años de los 90 que dieron la batalla Sí, y claro. defendieron los derechos humanos y los abusos que se cometieron en ese sentido por el gobierno fujimorista. Yo me refería más concretamente al tema económico. Claro. O sea, pero perdieron el perfil de derechos humanos y ese perfil lo agarró la izquierda. correcto. Y la izquierda, que era en mucho violadora de derechos humanos e ideológicamente, ¿no? Suprimiendo libertades, etcétera, termina de gran defensora de derechos humanos y el PPC pierde una de sus más grandes banderas. Sí, Esa sí, es una sí. crítica y hasta el día de hoy no la recuperan. Y no la han recuperado en los últimos 3 años. Sí, yo creo que los partidos políticos, así como el PPC y el APRA, que creo que también perdió sus banderas en ese sentido, y la que hoy llamaba caviar, los caviares, eran las banderas del APRA, ¿no? Y Así que es. el APRA las ha perdido y que creo que el APRA debería como partido recuperar finalmente eso. Sí, pero ustedes también las perdieron. Y nosotros como partido, obviamente, defender los derechos humanos. No es, yo creo, Rosa María, no es que nosotros nos hayamos mimetizado al fujimorismo de Keiko. Yo creo que Fujimori, al poner en práctica y ejecutar distintas políticas, sobre todo en materia económica, de alguna manera llegó a hacer lo que nosotros queríamos que se hiciera en los Perfecto. 80, que no se hizo. Claro. Pero no en materia de derechos humanos. No en materia de derechos humanos. Y en eso, en los 90, el PPC marcó distancia muy clara Así y en el es. 2000 muy clara de Así Alberto es, Fujimori. Así es, así es. Y fue parte de una coalición de partidos que lleva finalmente a Toledo al poder. Correcto. Eso es clarísimo. Ahí no había problema. Es después. Es después donde, por ejemplo, ante los eventos de este gobierno, con 50 muertos, uno ve que el PPC está más bien del lado de Dina Boluarte. No, yo creo que ahí, a ver, el tema lamentablemente se ha polarizado, yo siempre he dicho, o sea, no puedes estar en los extremos y no puede ser que tú seas o anti o fujimorista, porque si no, estás muerto, tienes que tomar posición. Y eso lo vengo diciendo hace muchos años atrás y hay gente que pensamos distinto, podemos tener una posición media o de repente un poco más para un lado o para otro, pero no necesariamente me tengo que poner en una posición extrema porque así lo manda la polarización. Nosotros tenemos nuestra no propia... es extrema, pero si hay 50 muertos, uno podría decir, qué mal, ¿no? Sí. Que se mate a la gente Yo en las creo calles. que más bien O qué bien. lo que nosotros hemos reclamado es que cuando
la izquierda nos ha reclamado a nosotros, o ha reclamado de alguna manera a un gobierno de derecha, o qué sé yo, en el cual nosotros estamos de alguna manera conformes con algunas posiciones, no hayamos dicho nada. Sin embargo, también hemos reclamado que cuando ha habido muertes en gobiernos de izquierda, por ejemplo, el paro de agricultores que ocurrió con Castillo y después con Dina Boluarte, la izquierda no ha hecho absolutamente nada tampoco. Entonces, de No, repente... pero estos son 50 muertos disparados a matar, ¿no? Y entonces mi Hay posición, videos. mi posición es, cuando hay muertos de un lado, sí, obviamente se indican, pero cuando hay muertos de otro lado se quedan callados. Entonces, de pronto eso es lo que nosotros reclamamos, que Pero no hay... no les he visto decir nada sobre los 50 muertos de Dina Boluarte, el partido que defendía los derechos humanos. Bueno, habrá que ver finalmente qué se dijo en su momento. No recuerdo exactamente si se dijo o no algo en ese sentido. Y eso es grave, que no lo recuerdes grave, ¿no? Porque son hechos muy graves para el Perú. No, es que en ese entonces yo no estaba en el partido, yo no estaba en la dirigencia del partido. El partido se ha reinscrito finalmente en el año 23, después de un proceso que empezó en el 22. Y en el 21, que se pierde la inscripción, estaba el señor Bengolea y ahí sume la posta Marisol, que entrega el partido y sale en el 22. ¿Ya no está Alberto Bengolea? No, Tampoco está Marisol, tampoco está Raúl Castro. no. Pero Hay me paz, dice, hay paz. hay paz, Paz. hay paz. ¿Alguien me podría decir que hay cierto nepotismo porque está usted, el nieto del fundador? Mire, ese es un tema que creo que ha perseguido tanto a mi padre como a mí durante toda mi vida. Pero ya tiene una respuesta elaborada, supongo. No, sí, claro, yo te cuento toda la historia. O sea, mi padre lo sufrió en carne viva y me lo contó. Nadie valoraba finalmente sus méritos propios e internos en el partido porque era el nieto del fundador y era muy fácil y muy simplista la respuesta, bueno, es el hijito de papá, ¿no? Yo lo viví también, sobre todo en la época del señor Bengolea, de que cualquier cosa que yo podía hacer trabajo de base, no, hijito de papá. Inclusive recibieron las bases del partido la orden de que no me abrieran los comités. Yo iba a mi comité o de San Isidro, de Miraflores, y Claro. no me recibían porque tenían la orden de arriba de que no, porque es bedoya y hay que desbedoyizar el partido. Uno podría hacer lo que podía hacer, pero finalmente no le reconocían los méritos propios y simplemente había la respuesta de hijito de papá. Y eso creo que está mal también, No, ¿no? lógico. Y yo creo que evidentemente también está mal que se me dé algún tipo de favoritismos por ser el nieto o el hijo de, ¿no? Lo único que he aprendido con todo esto es que uno tiene que trabajar, hacerse su camino solo y demostrarle finalmente lo que uno vale. Yo no me comparo ni con mi abuelo ni con mi padre. Yo tengo mi propio espacio, la gente le podrá gustar, no le podrá gustar cómo Es soy yo. abogado también. Sí, Eso sí. le podré gustar o no le podré gustar cómo soy yo, cuáles son mis posiciones políticas, mi forma de ser o cómo me expreso. Siempre va a haber la comparación, ¿no? Que el tucán, que tu padre, que no sé qué, Claro, era así. claro. Pero yo no soy mi padre, yo no soy ni mi abuelo. Entonces, cada uno tiene su forma, sus estilos y tienen también que respetar eso. Sí, júzgueme por los resultados, sí, júzgueme por lo que yo hago, por mi conducta de vida y mi conducta política. Eso sí, sin lugar a dudas. Bueno, ahora tiene que organizar una elección. Y tengo acá en la mano una solicitud de intervención urgente. Es raro que se le pida al presidente del Jurado Nacional de Elecciones una intervención urgente. ¿Qué clase de recurso es ese? Esta es una cita que queremos pedirle al presidente del ya. jurado para conversar con él y ver cómo solucionamos este problema. Porque hay este señor, Moriano Contreras. Moriano Contreras Sí. ha pedido el registro de nombre de las 4 alianzas que se han inscrito. Correcto. ¿Por qué? Bueno, evidentemente... Él dice que son de él. No, a ver, cuando nosotros presentamos los papeles, y esto ha sucedido con los otros partidos, tienes que presentar una reserva de nombre en Indecopi. Obvio. En Indecopi nada más te piden. Claro. Nosotros teníamos el nombre inscrito en Indecopi como PPC, igual Unidad y Paz, igual Peruanos Unidos, sus logos que forman parte del logo de la Alianza Unidad Nacional. Exactamente. Por ahí no hay ningún problema. Inclusive presentamos un certificado negativo de registros públicos donde decía que no había reserva de nombre alguno de la Unidad Nacional. Perfecto. Eso lo presentamos el 2 de agosto, el 1 de agosto, no recuerdo la fecha exacta. Hasta ahí todo bien. Este señor el 5 de agosto hace la reserva de los 5 alianzas y probablemente probablemente las otras alianzas no habían inscrito todavía. no, pero la primera, la que va más adelantada para el proceso de inscripción es la de la señora Fiorella Molinelli. Claro. Que, Fuerza y Libertad. Así es, que es la primera que probablemente vaya a recibir una tacha de este señor diciendo yo tengo una reserva de nombre. Este señor viene haciendo esta práctica desde el año 2010. Ya existe
antecedentes. Jurisprudencia. Sí, Es jurisprudencia. lo que se del jurado llama denuncia maliciosa. Así es. ¿Podrían denunciarlo ustedes penalmente? Sí, sí, yo creo que sí. Pero más allá de eso, que va a ocurrir definitivamente, lo que queremos ver con el jurado es lo siguiente. Los plazos del jurado no han cambiado, siguen siendo los mismos. Lo que ha cambiado es la ley electoral que te dice que el 1 de septiembre tienen que estar inscritas las alianzas. Todo. Pero si este señor presenta su tacha el último día, en el caso de la señora Claro. Molinelli, por ejemplo, que es el viernes, pero no presenta la tasa, por ejemplo. Claro. Entonces el jurado le tiene que dar 5 días más para que presente la tasa. Se olvidó de no sé qué, 5 días. Puede ir dilatando el tema por los Claro. plazos que tiene el jurado y sobrepasar el plazo que dice la ley Claro. del 1 de septiembre, con lo cual ya no puedes escribir la alianza. Entonces, por eso es que pedimos una reunión con el presidente del jurado para ver cómo podemos abordar este tema. Porque si quiere dilatar y llevarlo esto hasta el último minuto, evidentemente ninguna de las alianzas va a cumplir con el plazo del 1 de septiembre para estar inscrita. No, ninguna. Entonces, ese es un tema que nos saca. Esto está clarísimo, No, claro, es un claro. chantaje, Claro. con ánimo finalmente de que vayan a pedirte algo probablemente para retirar la tacha. Ustedes sabían que probablemente esté comprando los nombres y Sí. espera que ustedes le paguen algo para retirar su tacha. Eso es lo que se supone, ¿no? O sea, es un chantaje. Pero eso es lo más mala fe que hay. Totalmente. Y yo creo, y además este señor ya está identificado en jurado, porque lo viene haciendo del año 2010. Yo no entiendo cómo ya no ha estado denunciado penalmente anteriormente. Pero bueno, son cosas con las que nos tenemos que enfrentar. Es un poco la chicha, la política chicha. Pero la pregunta que uno se hace en política siempre es ¿a qué interés responde, no? Mira, yo creo que este señor simplemente es un Oportunista. Un oportunista. Está buscando la un oportunidad de hacer un negocio. mercenario porque hay alianzas que se han solicitado de izquierda como alianzas de Claro, derecha, por llamarlo claro. de una manera, que no creo que responde a un tema ideológico ni doctrinario, simplemente es un mercenario. Ahora, ¿no? si bien las alianzas terminan, siempre queda la posibilidad de hacer una alianza de facto, ¿no? Que es mucho más complicado, pero que puede suceder. Es decir, de acá a, no sé, diciembre nos damos cuenta que no tenemos candidato presidencial y le decimos al PPC, mira, ¿sabes qué? O a esta alianza, nosotros queremos meter 5 candidatos en la de diputados y en la de senadores nada más para salvar nuestra inscripción. Y vamos a apoyar a tu candidato. ¿Eso es un espacio posible? Porque hay muchos partidos que se retiran. Debería hacerlo, pero no lo es porque si esos partidos deciden no participar y apoyar a una alianza o un partido Así es. particular con sus cuadros, esos cuadros debieron haber renunciado el 23 de diciembre del año No, pasado. pero como invitados. Como invitados inclusive. O sea, ellos pueden haber renunciado o pueden renunciar ahora, después del 23 de diciembre, y no sería válida su participación como invitados. Pero hasta el 23 de diciembre de este año. Del año pasado. Ah, ni siquiera como invitados. No, O sea, ni una siquiera. vez que estás militando en un partido, Así es. ya no puedes postular en ningún otro partido, ni como invitado, El sí. 12 de julio del año pasado se cerró, digamos, era la fecha última para poderte inscribir en un Así es. partido y poder participar como militante en un partido, Perfecto. en una plancha presidencial o en las listas al Congreso. Si tú querías participar En otro como invitado en otro partido, tenías que haber renunciado el 23 de diciembre del año 24. Ok. Entonces no hay forma. No hay forma. Entonces, ese es el gran problema. Sí se puede invitar a gente que está suelta y nunca se inscribió en un partido Claro. o renunció antes del 23 Oh, de diciembre. Eso es lo importante, haber renunciado antes del 23 de diciembre. Entonces va a ser mucho más complicado, creo yo. Entonces, puede haber un endoce, ¿no? O sea, nosotros no vamos a presentar candidatos, vamos a votar por el PPC. Bueno, esa fue nuestra queja y es una queja al Congreso de la República y a las reformas electorales que se han hecho en los últimos 2 años, ¿no? Es una locura. Nosotros recordamos la inscripción el año 23 y el día que nos dieron la inscripción, ese día estaban aprobando estas fechas 12 de julio y 7 de octubre para que te pudieras inscribir y participar en las elecciones generales del 26 y en las municipales también del 26. Entonces, uno tenía que empezar a meter gente dentro de su padrón para ver quién podía participar, que cosa que también la gente todavía no tenía con mucha No, certeza claro. si iba a participar o no. Entonces, de repente como invitado, pero tienes el 20%. O sea, Ahora, han ido cambiando las reglas, lo cual ha sido realmente el posible armar Congreso, partido, ¿no? el Congreso, me parece, usted está fuera del Congreso, ¿ha modificado las reglas electorales para beneficiar a los partidos que están en el Congreso? Sí, sin duda, sin duda. Yo también creo lo mismo hace Sin duda, tiempo. sin duda. Y lo denuncié en su momento. Yo creo que estos cambios de fechas han ido acortando, evidentemente, el camino a partidos que han ido inscribiéndose.
O sea, pero, va a ser una lucha mucho más difícil para los que están fuera que para los que están adentro. Evidentemente los partidos que están en el Congreso, que ya están de alguna manera, no te diré consolidados, porque no creo que haya partidos políticos consolidados, pero partidos más o menos armados, los ha beneficiado evidentemente. Pero están profundamente desprestigiados. El beneficio que tienen ustedes de estar fuera es que no están por estos no, Sí, porque no son responsables de lo que ha pasado. Sí, pero uno se lleva con la sorpresa cuando ve una encuesta de que ¿por qué partido votarías? Y siguen votando por Acción Popular, siguen votando por Fuerza Popular. Pero con porcentajes que son una lágrima. Sí, pero hay una recordación de la marca que yo digo, oye, no entiendo. No, el PPC tiene una buena marca también, pero no se preocupe que esas son lágrimas. ¿Ah? Sí, yo sé. O sea, que el fujimorismo tenga 9%, que porque alcalde de Lima tenga 6%, es una vergüenza. Es una vergüenza, pero a su vez con 37 o 43 candidaturas. Claro, es que a eso están jugando, evidentemente, ese es el juego. Entonces, claro, su 9% es una lágrima, realmente esa es la fuerza que hoy en día es el fujimorismo, eso es lo que tiene el alcalde de Lima. Ellos dirán, bueno, no importa, con eso yo estoy, o sea, yo estoy en segunda vuelta. Yo estoy en segunda vuelta. Y claro, sacando muertos y heridos, o votos viciados, blancos y nulos, ese 9 termina siendo 20 de repente, o 10. Bueno, en realidad la elección del 2021 es una elección muy sui generis porque el 25% del país no fue a votar por la pandemia. Ya no tenemos pandemia. Entonces, yo sí creo que la asistencia va a ser mayor. Aun cuando la apatía es enorme, la asistencia va a ser mayor. Y el blanco y nulo siempre ha sido 10% en el Perú. Y yo en eso, Rosa María, siempre termino un programa o siempre que voy a un programa invoco a la gente que, como nosotros los partidos políticos, tenemos la responsabilidad de presentar a nuestros mejores cuadros, de ser responsables por los cuadros que presentemos. Eso. También creo que la ciudadanía es responsable hoy en día de tomarse un tiempo y ver quién es el candidato, qué partido lo lleva, qué equipo tiene, qué es lo que propone. Yo sé que la juventud no se toma el tiempo para eso. Hay que encontrar la forma de transmitir eso de la manera más corta, más rápida y más empática, pero hay que tomarnos el tiempo, aunque sea para ver, no te digo ahora, de repente un poco más adelante, cuando vengan las propuestas concretas, quiénes son los candidatos, quiénes son los que están proponiendo. Porque acá hay una responsabilidad conjunta, no puede ser posible que tomemos una decisión un mes antes o 2 semanas antes o en la misma cola de la elección. En la cola se toma la decisión de muchos. ¿Por quién voto? No sé quién es fulano, estás pensando en las musarañas cuando en realidad estás pensando en lo que viene el país. De ahí después dicen, me quiero ir del Perú, me quiero ir afuera. El PPC tiene una ventaja en esta elección que puede ser atractiva para algún electorado. Es uno de los pocos partidos, igual que el APRA, que sí ha vivido en un sistema bicameral. Sí. No muchos tienen eso. Y algunos incluso han participado, de los cuadros más antiguos que ustedes tienen, en el esquema bicameral. Correcto. Y eso puede marcar una enorme diferencia a la hora de votar, porque la mayoría de los que postulen no tienen ninguna experiencia en un sistema bicameral. Y yo creo empezando por todo el fujimorismo. Y yo creo que el PPC, que si bien no se ha caracterizado por ser un partido de masas, sí de cuadros, la gente recordará finalmente la calidad de parlamentarios que ha tenido el PPC. Claro, pero de masas ya no, siempre fue de cuadros. Por eso, si bien no ha sido un partido de masas, sí ha sido un partido de cuadros. Claro. Entonces hemos tenido parlamentarios de calidad y yo creo que justamente también ese es un elemento a explotar por parte del PPC y del APRA también y de otros partidos, de que tenemos todavía gente de calidad que puede ir a estas cámaras. Claro, pero tienen que sacarse la identificación con el fujimorismo. Bueno. Porque además la gente de Fujimori va a votar por Fujimori, no por ustedes, ¿ok? Y los que son antifujimoristas jamás votarían por ustedes, con lo cual ella va liderando las encuestas. Yo no creo, yo creo que en esta elección se van a presentar varios fenómenos. Yo creo que ya después de 4 veces de haber postulado Keiko Fujimori y de repente ante la amenaza de un candidato de izquierda, porque creo que lo va a haber, yo creo que la gente ya no va a votar a ojos cerrados por el fujimorismo. Yo creo que va a voltear a ver qué hay para finalmente que pase la segunda vuelta con un candidato de izquierda. Yo creo que el fujimorismo se puede desplomar a último minuto, ¿ah? Eso no lo dudo. O sea, como creo que también de pronto el alcalde de Lima también puede ir en el camino desgastándose y van saliendo cosas que al final del día van demostrando que la gestión de Lima no es lo que él finalmente dice, ¿no? Y así te puedo ir enumerando toda la parrilla de candidatos que ocupan el mismo espacio que nosotros. ¿Debilidades de qué habrá? ¿No le ve ninguna?
Evidentemente es una persona que ha estado en el ojo público, en el servicio público 40, 50 años, ¿no? No, pero O sea, digamos, tiene- su último paso por el poder es este Congreso. Correcto. Y eso es una gran debilidad, porque Sí. pertenecer a este Congreso y haber permitido todas las barbaridades que ha permitido, lo que se van a revisar son sus votos. Exacto. Este es un Congreso que ha favorecido el crimen. Pero yo creo que sus votos están bien fundamentados, tiene algunos cuestionamientos respecto a una votación, pero las explicaciones que él da son lógicas y tienen una razón, y eso yo lo voy a dejar a él para que lo explique en su momento, porque lo va a tener que explicar en la campaña. Pero no podemos caer en el simplismo, oye, votó en contra y por tanto, pero ¿por qué votó en contra? O sea, hay una No, razón claro, pero digamos, al fundamental. final del día O votó a favor. vas a evaluar su desempeño público, honestamente, ¿no? Por sus votos. Correcto. Y esa es la razón por la cual condenamos a este Congreso. Lo condenamos Pero básicamente yo espero por también sus que se votos, evalúe al políticamente señor, por sus votos. señor que sirvió finalmente como militar, digamos, durante 40 años, que tiene experiencia también en la gestión pública, ha sido ministro de Estado, congresista. Eso es una persona que tiene No 75 dudo que tiene años. sus, digamos, muchos méritos y además que es muy Y simpático. tiene evidentemente como Y tiene todo, carisma, pero- y como toda persona que ha estado en el servicio público durante 40 años o 50 años, pues tiene sus cicatrices, tiene sus cuestionamientos, fundamentados o no, tiene ahí. O sea, no hay persona que no pase por la administración pública y salga de alguna manera golpeado. Injustamente algunos sí, algunos con fundamento también. Pero eso hay que evaluarlo y hay que explicarlo correctamente. Y ese es el arte de la campaña, ¿no? Y tú sabes, Rosa María, que en este país y en muchos, las elecciones se ganan por los errores De los los adversarios. Claro, evidentemente. siempre. Siempre. Eso es lo número uno. No cometas ningún error Así es, y de repente te va bien. exacto. Y tienes que esperar que tus adversarios cometan muchos errores. Exactamente. Así se juega en el Perú. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que el señor Burneo los atienda, claro, y que si hay una persona que hace denuncias, pues, ¿cómo se dice? Difamatorias, ¿no? Que crea conflicto y contingencia donde no la hay para ver qué provecho tiene y lo viene haciendo desde hace 15 años, bueno, que ya lo tengan mapeado en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? No, sí, claro, y esto... o sea, Es como esos litigantes perpetuos que hay en el Poder Judicial, ¿no? Exacto. Meten 200 denuncias de difamación, ¿no? Entonces, O los que metían pues los amparos y las Amparos, cautelares, uf. en cantidades, en juzgados en distintas jurisdicciones. No, eso tiene que acabar y yo creo que más allá de que este señor se vaya denunciado penalmente, el jurado tiene que ver que evidentemente acá pues hay dolo y hay una artimaña y tiene que ver cómo de alguna manera le da una solución a este tema, ¿no? así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Muchas Javier gracias. Bedoya por haber estado con nosotros. Esta ha sido la presentación del secretario general del PPC. Contaremos con el candidato en algún momento, evidentemente. Así espero. Pero yo también. Muchísimas gracias. No se mueva, por favor, que tengo que despedir el programa y nos vamos ya, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por WASP, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exíjate, innova, UPC. Y muy bien, antes de irnos, contarles una brevita nomás, una así del estribo. El Poder Judicial condenó por difamación a 1 año, 8 meses de condena y al pago de una reparación civil al señor José Muñico, alias Maelo, por difamación contra el IDL. Esta es la segunda sentencia que gana el IDL. Las personas que acosan, que insultan, que gritan en las redes sociales y en las calles, merecen un castigo. Y merecen saber todos los que hacen lo mismo, que tarde o temprano, puede ser más tarde que temprano, recibirán una sanción. Muy bien, antes de irnos, recordarles 3 cosas. Primero, que nos den un like. Segundo, que se suscriban a todas las redes de la República y que compartan este programa. Nos vemos mañana.